Wrestling has more than one royal family. De que aquí hay un conflicto entre el bien y el mal. Sí. O sea, eso es una cuestión que es evidente. Por si quedaban dudas, ¿no? Fíjate la coincidencia Sí. con el nazismo, porque uno puede decir, bueno, pero los nazis no. No. Alfred Rosenberg, que es el principal teórico del nazismo, usa el concepto de luciferino para referirse al nacionalsocialismo en su libro sobre el mito en el siglo XX. Alfred Rosenberg fue ejecutado después de los juicios de Nuremberg, ¿no es cierto?, por haber sido uno de los arquitectos instigadores del Holocausto, y es el principal teórico del nacionalsocialismo, junto con Hitler, que es su Mein Kampf, pero como filósofo era él. Y él define como luciferino el nacionalsocialismo, también con esta dándole idea, connotación positiva. dándole una connotación positiva, que era la básicamente idea, ¿no es cierto?, de que el pueblo ario tenía ese espíritu de rebelión también. Perdón, pero ahora Y me cierra casi- todo con esto. Sí. Porque vos te fijás, viste que siempre a lo largo de los programas, de distintas fechas, lo que pase, siempre hay noticias a nivel mundial de Juegos Olímpicos con alusión a satanismo. En Estados Unidos cosas con satanismo. Y claro, al Valenciaga, final ¿te acordás? Valenciaga, son Valenciaga. todos fruto de la misma semilla del viejo degenerado que era un satanista. Sí, Y yo creo que al menos la fuerza psíquica que está detrás es la misma, ¿no? exactamente. Es eso. Por ese lado Sí. quería llevar. Creo que es casi como una rebelión, digamos, contra el orden natural. Sí. Que es en sí, Eso es. digamos, el comunismo también. Eso es la idea. Contra el libre mercado, contra la libertad individual justamente de los humanos. O sea, de los seres humanos. contra, Sí. contra el ser humano, como lo entiende la filosofía cristiana fundamentalmente, que es hecho a imagen y semejanza de Dios y con libre albedrío, ¿no? Y capaz de elegir entre el bien y el mal, entendiendo que el camino que tú eliges finalmente conduce a tu resultado Tiene una después de que tú consecuencia. mueras. Tiene una consecuencia y, bueno, la salvación por gracia, pero también tus obras ayudan, entonces, eso en la tradición católica al menos, pero finalmente tú eliges el camino de Dios o no. Esa es tu alternativa. Acá el paraíso no es posible. Eso es lo que plantea el cristianismo. No es posible el paraíso en la tierra, y el que lo trata de construir en la tierra suplanta a Dios, básicamente, se autodefine Dios. Idólatra. Y en Necesita definitiva, la violencia. claro, exactamente, y por eso tú tienes necesariamente que llevar a un genocidio y una violencia desatada, porque tú, para construir un orden nuevo, teóricamente perfecto, tienes que destruir hasta la última piedra del orden antiguo. Claro. ¿Ya? Y ahí hay, interesante, dos encíclicas que escribe el Papa Pío XI, el año 37, donde él, una contra el nazismo y otra contra el comunismo. Y cuando tú las lees, los términos en los cuales se pronuncia, y hace alusión a Lucifer también, el Papa, los términos en los que se pronuncian contra uno y otro son casi idénticos. O sea, habla del comunismo y habla del nacionalsocialismo, y en realidad los dos grandes males que se están combatiendo en la época, espiritualmente, ¿no? Y hay un conflicto desatado de la Iglesia Católica con Alemania, con el régimen del Reich. Pero también lo que se sabe poco es que el Tercer Reich persiguió sistemáticamente a sacerdotes y a católicos y protestantes, ejecutó, prohibió toda la educación católica, porque lo que ellos querían era reemplazar la religión cristiana por la religión nazi, ¿no? Hitler no creía en Dios. Steven Pinker anda diciendo que Hitler creía en Dios y citaba a Dios, mentira. Hitler no creía en Dios. Para él, lo que había era una especie de encarnación de la divinidad en la biología. Entonces era un panteísta, ¿ya? Que es una de las herejías cristianas, digámoslo así. Y eso lo dice también el Papa en su encíclica. Entonces cree que la raza es lo divino, que la raza aria es la encargada de traer el paraíso a la tierra. Y lo explican. El paraíso a la tierra es el lugar donde cada raza ocupa el lugar que les corresponde. Y los arios van a ser los encargados de llevar ese paraíso. Así como en el caso de los comunistas, el grupo, ¿no?, encargado de llevar al fin de la historia y a esta utopía era el proletariado, ¿no?, liderado por gente como Marx. Ellos iban a producir la utopía en la cual no había clase y había igualdad y abundancia para todos. Entonces, estas son doctrinas escatológicas del fin de los tiempos. Están inspiradas en parte en Hegel,
que es un filósofo alemán anterior, que básicamente casi contemporáneo, un poco anterior a Marx, del cual él toma muchas cosas, todo este historicismo, esta idea de la lucha de clases como motor de la historia viene de Hegel, o sea, es una interpretación, una aplicación de Hegel. Lo mismo que Hitler. Hitler dice la historia de la humanidad es la lucha de raza. Bueno. Si Marx dice la historia de la humanidad es la lucha de clases, él dice la historia de la humanidad es la lucha de raza. Entonces vienen los zurdos y dicen, pero viste que es diferente. Es exactamente lo Es mismo. la misma estructura, cambiándole cositas. Es la Che, misma su- estructura. Sí. Es digamos... Una estructura de pensamiento que se adapta a cualquier cosa que le cambie. Exactamente, es lo mismo. Exactamente. Es como cambiarle al payaso la peluca, digamos. O sea, Es un espectáculo el libro, ya me lo vendiste, ¿eh? Ya me lo vendí. Es impresionante. no, yo les digo, no, Sí. no es porque yo lo Te compro escribí, ese. Ya mismo. pero este libro efectivamente tiene muchos datos importantes. Y una última cosa a propósito Sí. de esto del luciferismo. Fíjense ustedes que Alexander Solzhenitsyn, que fue premio Nobel de Literatura ruso, que estuvo en los campos de concentración, en los gulags, escribe el famoso libro Archipiélago Gulag. Exactamente. Alexander Solzhenitsyn dice que ¿por qué ocurrió todo lo que ocurrió en la Unión Soviética? Uno de los intelectuales más lúcidos del siglo XX. Y él afirma que la razón por la cual esto ocurrió es porque los hombres olvidaron a Dios. Él dice, Verdadero. y tienes unos pasajes y unas expresiones también de Lenin en ese sentido, donde Lenin dice que es imprescindible destruir la creencia en Dios para que la revolución pueda avanzar y se pueda establecer la dictadura del proletariado y todo lo demás. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que Solzhenitsyn dice esto, dice toda revolución comienza por el ateísmo, basándose en Dostoyevsky, que dijo que si Dios no existe todo está permitido, y Marica. Hans Frank, no sé si les suena el nombre, Sí. es uno de los es el encargado del holocausto en Polonia por los alemanes. También lo ejecutan después del juicio de Nuremberg. Hans Frank tiene una declaración en el juicio de Nuremberg donde él dice que lo que le pasó a Alemania, este es un líder nazi de los top, de los más arriba, Sí. lo que pasó en Alemania fue porque ellos abandonaron el camino de Dios y el camino de Jesús. Y que el camino de Hitler era el camino sin Dios. Y que le implora al pueblo alemán nunca más seguir ese camino porque lo iba a llevar a la autodestrucción tanto a los alemanes o a cualquier otro pueblo en el mundo que siguiera ese camino. Y para mí estas cosas son muy reveladoras de lo que hay en esencia en conflicto acá. Es impresionante escucharte y creo que es más valioso aún, conociéndote un poco, no sé si habrás cambiado de opinión con el tiempo, pero vos te definías en algún momento como agnóstico, ¿no? Creo que eso lo hace más valioso. Sí, yo era agnóstico y casi ateo, te diría. Sí, Pero en los últimos años han pasado varias cosas sí. y simplemente para contarte, yo ahora sí soy creyente. Ah, bueno, qué bien. Bien ahí. Y sí, soy creyente y me lo reafirmó esa tendencia que ya se venía desarrollando y que yo iba investigando y bueno, fenómenos internos también que van ocurriendo. Sí. Leer esto, leerlos a los nazis y a los marxistas, me reafirmó absolutamente. Casi por contraposición, Sí, ¿no? pero me reafirmó absolutamente la intuición. Sí. Yo tenía, aquí estamos combatiendo contra el mal. Esta gente efectivamente es luciferina. Ellos mismos hablaban en esos términos, no es que uno lo diga para descalificarlo. Claro. Y lo que hicieron es la prueba. O sea, sí, también hablo en el último capítulo de lo que fueron las masacres en Rusia. Tú sabes que los campos de concentración alemanes se inspiraron en los campos de concentración que inventó Lenin y que después se aplicaron en la Unión Soviética, en todas partes. Cuba también. Eso es algo que poca gente dice. ¿Ah? Y entonces, la verdad es que el nivel de maldad, es que no es superable lo que ocurrió ahí. No, claro. Es imposible imaginar algo más cruel, más espantoso que lo que ocurrió en la Alemania nazi y la Unión Soviética, con estos dos primos hermanos ideológicos que terminaron por supuestamente tratar de construir un paraíso sobre la tierra, ¿no? Y obviamente llegamos al infierno que tuvimos. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos con permitir que el mensaje, la filosofía, el espíritu cristiano desaparezca. Wrestling has more than one royal family.